Judas, el traidor inevitable o la pieza clave de un plan divino. Esta es la historia de una decisión que no solo selló un destino, sino que sacudió los cimientos del mundo. Imagina por un instante que tienes el poder de cambiar la historia, con una sola acción, un secreto guardado, una oportunidad susurrada al oído que promete resolver tus problemas, darte influencia, pero a un costo que hiela la sangre. ¿Qué harías? Antes de que sigamos este viaje al corazón de uno de los dilemas más oscuros de la humanidad, si esta pregunta ya te hizo reflexionar, revienta ese botón de like. Y si quieres descubrir las respuestas que la Biblia y la historia nos ofrecen, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque lo que vamos a desentrañar juntos te dejará sin aliento. Comenta abajo ahora mismo. ¿Crees que Judas tuvo opción o estaba todo escrito? Quiero leerte. Nuestro objetivo hoy no es solo contar una vieja historia, es sumergirnos en la psique de Judas Iscariote, entender el torbellino de sus posibles motivaciones y extraer lecciones increíblemente poderosas y relevantes para nuestras vidas en el siglo XXI. Como un hombre que caminó con el Mesías, que vio milagros con sus propios ojos, pudo llegar a cometer el acto de traición más infame de todos los tiempos. Para empezar, desterremos la imagen simplista del villano de caricatura. Judas no apareció de la nada con una capa oscura y una risa malévola. Al contrario, fue llamado, escogido. Jesús mismo, en un acto de soberana elección, lo incluyó entre sus 12 apóstoles, su círculo más íntimo. Lucas 6, versículos 13 al 16, nos lo dice claramente. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12, a los cuales también llamó apóstoles, y a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Piensa en el honor, en el privilegio, caminar junto al Maestro, escuchar sus enseñanzas revolucionarias de primera mano, ser testigo de cómo los enfermos sanaban, los ciegos veían, incluso los muertos volvían a la vida. Judas compartió el pan con Jesús, las largas caminatas, las noches bajo las estrellas. Fue enviado, como los otros, a predicar el reino, a sanar, a expulsar demonios. Tenía un propósito divino, una invitación a ser parte de algo trascendental. Como dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Este llamado aplicaba a Judas tanto como a Pedro, Juan o Santiago. Entonces, ¿dónde empezó la grieta? ¿Cuál fue esa primera hebra suelta que, al tirar de ella, deshilachó todo su ser? Los evangelios nos dan una pista crucial: su relación con el dinero. A Judas se le confió la bolsa. Era el tesorero del grupo. Una posición de confianza, ¿verdad? Pero Juan 12:6 nos pinta un cuadro más sombrío. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí vemos el primer indicio de una corrupción interna. Una semilla de avaricia que comenzó a germinar en la oscuridad de su corazón, incluso mientras la luz del mundo caminaba a su lado. No fue un colapso repentino, sino un lento deslizarse. Un compromiso aquí, una pequeña deshonestidad allá. Y esta, amigos míos, es la primera gran lección que nos resuena hoy. Las pequeñas concesiones al mal, si no se confrontan, pueden convertirse en avalanchas destructivas. Pero, ¿fue solo el dinero? ¿O había algo más profundo? Una decepción, una ambición política frustrada, una impaciencia con el tipo de Mesías que Jesús demostraba ser. ¿Cómo esta responsabilidad financiera se convirtió en el catalizador de la traición más grande de la historia? La respuesta es compleja y nos llevará por senderos aún más intrigantes en un momento. Lo que sí sabemos es que esta pequeña fisura en su integridad se ensancharía hasta convertirse en un abismo que lo tragaría entero. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿pudo haber sido diferente? Ignoró las señales de advertencia, las oportunidades de redención que, como veremos, Jesús sutilmente le ofreció. La historia de cómo la confianza se transforma en corrupción y la corrupción en una traición de proporciones bíblicas es donde nos adentraremos ahora. Y créeme, las implicaciones te harán examinar tu propia vida. ¿Estás listo para seguir? Retomamos el hilo donde lo dejamos. La confianza depositada en Judas como tesorero
y cómo esa posición se convirtió en tierra fértil para la semilla de la avaricia. Pero esta corrupción no era solo un desfalco silencioso y ocasional. Hubo momentos donde la verdadera naturaleza de su corazón enfermo asomó la cabeza, desafiando la luz que lo rodeaba. Uno de los más reveladores, y que nos da una ventana directa a su creciente hipocresía, ocurrió poco antes de la pasión. Recordemos la escena. María, la hermana de Lázaro, en un acto de devoción pura y extravagante, unge los pies de Jesús con un perfume carísimo, de nardo puro. Un aroma que llenó toda la casa, un gesto de amor que trascendía lo material. ¿Y cuál fue la reacción de Judas? Juan capítulo 12, versículos 4 al 6, nos lo relata sin adornos. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Qué momento tan crudo! Bajo una fachada de preocupación social, de buena administración, latía el corazón codicioso del ladrón. Le molestaba no poder echar mano a ese dinero. Esta es una lección brutalmente honesta para todos nosotros. ¿Cuántas veces nuestras críticas o sugerencias piadosas esconden en realidad motivaciones egoístas? Juzgamos la generosidad ajena porque en el fondo nos confronta con nuestra propia mezquindad. Si esta escena te ha hecho pensar, si has reconocido quizás alguna sombra de esto en ti o en otros, dale a like ahora mismo. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Hazlo y activa las notificaciones. Pero, ¿era solo la codicia lo que carcomía a Judas? Muchos estudiosos sugieren que su desilusión pudo ser un factor aún más potente. Pensemos, Judas, como muchos judíos de la época, podría haber esperado un Mesías político, un libertador que aplastara el yugo romano y restaurara la gloria terrenal de Israel. Y Jesús, con su mensaje de un reino espiritual, de amor al enemigo, de servicio y humildad, no encajaba en ese molde. ¿Pudo Judas haberse sentido engañado, impaciente? Vio los milagros y pensó, este poder podría usarse para algo más grande, más inmediato, más nuestro. Esta impaciencia, esta divergencia entre sus expectativas y la realidad del ministerio de Jesús, pudo haber creado una brecha cada vez mayor en su lealtad. Es la peligrosa senda del Dios a mi medida, donde queremos que lo divino se ajuste a nuestros planes y ambiciones, en lugar de someternos nosotros a su voluntad soberana. Y cuando esa voluntad divina no coincide con la nuestra, la amargura y el resentimiento pueden encontrar un terreno fértil. Proverbios 19:3 nos advierte, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Se irritó el corazón de Judas contra el maestro que no cumplía sus sueños de grandeza nacionalista. Sea cual fuere la mezcla exacta de codicia, desilusión o ambición herida, llegó un punto de no retorno. Judas dejó de ser un simple ladrón oportunista para convertirse en un traidor proactivo. No esperó a que la oportunidad lo encontrara. Él la buscó. Mateo 26, versículos 14 y 15, es escalofriante en su simplicidad. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Observen bien, fue a los principales sacerdotes. Él tomó la iniciativa. No fue coaccionado, no fue tentado en ese momento por una oferta irresistible. Fue una decisión calculada, fría. Y la pregunta que resuena es, ¿por cuánto? ¿Cuál fue el precio que le puso a la vida de aquel que lo había llamado amigo, que le había ofrecido un lugar en la historia de la redención? Este es el momento en que el corazón humano, alejado de su ancla divina, se muestra en toda su capacidad para la oscuridad. Y la respuesta a esa pregunta, las infames 30 piezas de plata, encierra un simbolismo devastador que exploraremos a continuación, revelando cuán bajo puede caer el valor percibido de lo sagrado cuando la ceguera espiritual toma el control. Las 30 piezas de plata. No es solo una cifra, es un eco de antiguas profecías y una dolorosa tasación de lo invaluable. ¿Qué significaba realmente ese precio?
y cómo, incluso sabiendo que las profecías hablaban de una traición, Judas sigue siendo plenamente responsable de sus actos. La danza entre el destino divino y el libre albedrío humano alcanza aquí uno de sus puntos más críticos. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Con estas palabras, Judas cruzó un umbral, y la respuesta de los principales sacerdotes fue, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. ¿Suena a mucho? En realidad, según la ley mosaica, como se detalla en Éxodo 21:32, ese era el precio de compensación por un esclavo que había sido corneado mortalmente por un buey. El valor de un esclavo. Piensen en la ironía trágica y la degradación implícita. Judas, uno de los 12, tasó al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Mesías prometido, al mismo valor que un sirviente prescindible. Esta cifra no es casual. Resuena con la profecía de Zacarías 11, versículos 12 y 13, donde el profeta, representando a Dios, pide su salario y le pesan 30 piezas de plata, un precio miserable que Jehová le dice que arroje al alfolí. Hermoso precio con que me han apreciado. La ceguera espiritual de Judas en este momento es abrumadora. Intercambió la amistad del Creador del universo, la promesa de vida eterna, el privilegio de ser un heraldo del reino, por una suma que, incluso en términos terrenales, era irrisoria para el acto que estaba cometiendo. Esto nos lanza una pregunta directa y punzante. ¿Por qué cosas triviales estamos nosotros, a veces, vendiendo nuestra integridad, nuestra relación con Dios o nuestros valores más profundos? ¿Un ascenso laboral dudoso? ¿La aprobación de ciertas personas? ¿Un placer momentáneo? Si esta reflexión sobre el precio de nuestras decisiones te impacta, no olvides darle like y compartir este video. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas, y si estás encontrando valor aquí, queremos que seas parte de esta comunidad. Suscríbete si aún no lo has hecho. Ahora, entramos en uno de los escenarios más cargados de emoción y simbolismo de todo el Nuevo Testamento, la Última Cena. Imaginen la escena. Jesús, sabiendo que su hora ha llegado, reúne a sus discípulos más cercanos para una última comida. Un último momento de comunión íntima. Instituye la Santa Cena, el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y sangre que serían entregados por la redención del mundo. Un acto de amor supremo. Y allí, en esa misma mesa, compartiendo ese mismo pan, estaba Judas. Su corazón ya sellado por el pacto de traición. Lucas 22, versículos 21 y 22, nos da un escalofrío. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús no era ignorante de lo que se tramaba. Con una tristeza infinita, pero también con una soberanía serena, anuncia: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Juan 13:21. El desconcierto entre los discípulos debió ser palpable. ¿Soy yo, Señor?, preguntaban uno tras otro, escudriñando sus propias almas. Es notable que, incluso en este punto, Judas no fue inmediatamente señalado por los demás. Cuán hábilmente había ocultado su duplicidad, pero Jesús sabía. En un gesto íntimo y culturalmente significativo, Jesús ofrece un bocado de pan mojado a Judas. Ofrecer pan a alguien era un signo de amistad y honor, incluso en el umbral de la traición. Jesús le ofrece un último gesto de gracia, una última oportunidad silenciosa para el arrepentimiento. Aquel a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan 13:26. Y la respuesta de Judas, según Mateo 26:25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. La confrontación, aunque sutil para algunos en la mesa, fue directa entre Jesús y su traidor. Y luego, las palabras finales de Jesús a Judas en esa cena: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13:27. No, es una orden, sino un reconocimiento sombrío de lo inevitable, una demostración de que Jesús mantenía el control de su propio destino, entregándose voluntariamente. Este momento es crucial, nos muestra que Dios,
en su presciencia, conoce nuestras elecciones, pero esa presciencia no anula nuestra responsabilidad. La traición de Judas estaba profetizada. Era parte del plan divino para la redención. Pero Judas mismo tomó cada paso en ese camino oscuro por su propia voluntad. Como Hechos 2:23 lo articula: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios usa incluso los actos más viles de los hombres para cumplir sus propósitos soberanos, pero eso no excusa la vileza del acto. La última cena termina, y el aire se carga con la inminencia de la tragedia. Judas se escabulle en la noche, dejando atrás la luz y la comunión, para encontrarse con aquellos a quienes había prometido entregar a su maestro. El escenario está listo para el acto final de la traición, un acto que se sellaría no con una espada, sino con un gesto de falsa amistad. El huerto de Getsemaní, un lugar de oración íntima, se convertirá en el escenario de la captura. Y el beso, símbolo universal de afecto, se pervertirá en la señal del traidor. ¿Cómo pudo Judas llegar a este punto? ¿Y qué nos enseña la reacción de Jesús ante la traición cara a cara? Las respuestas son tan dolorosas como iluminadoras. El huerto de Getsemaní. Mientras Jesús, en una agonía que lo hacía sudar, gotas como de sangre, se sometía a la voluntad del Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Judas se acercaba, no para orar, sino para perpetrar. La oscuridad de Minonochin, la noche era un reflejo de la oscuridad en su alma. Guiaba a una multitud armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y ancianos. El contraste es desgarrador. El Salvador orando por la humanidad, el traidor liderando a aquellos que venían a prenderlo. Y la señal acordada para identificar a Jesús en la penumbra del huerto es, quizás, el detalle más cruel y perverso de toda esta narrativa. Mateo 26, versículos 48 y 49, lo describe así: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Un beso, el gesto que debería comunicar amor, respeto, lealtad, amistad íntima, torcido y profanado para convertirse en la marca del traidor. Es la máxima expresión de hipocresía. Piensen en el Salmo 55, versículos 12 al 14, que proféticamente expresa este dolor. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El dolor de la traición es exponencialmente mayor cuando viene de alguien cercano, alguien en quien confiaste. ¿Y la reacción de Jesús ante este acto de suprema falsedad? ¿Qué hace el Maestro? No hay ira descontrolada, no hay una maldición fulminante. Hay una dignidad dolida, una pregunta que traspasa el alma de Judas y resuena a través de los siglos. Amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. Amigo. Incluso en ese instante, con el aliento del traidor aún en su mejilla, Jesús lo llama amigo. Es un último eco de la relación que fue, quizás una última, sutil invitación al arrepentimiento, o simplemente la constatación de la profundidad de la caída de quien una vez caminó a su lado. Este momento es de una tensión insoportable. Los soldados entonces echan mano a Jesús y lo prenden. La traición se ha consumado. Lo que comenzó como un susurro de codicia en el corazón de Judas, lo que se negoció en secreto por 30 piezas de plata, ahora se manifiesta en la violencia y la injusticia de su arresto. Aquí es donde muchos se preguntan, si Jesús sabía todo, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué permitió que Judas llegara tan lejos? Porque la pasión de Cristo, su sufrimiento y muerte, eran el camino designado para la redención. Como Juan 10:18 dice, nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no fue una víctima pasiva.
Fue un cordero que caminó voluntariamente al matadero. Pero esto, una vez más, no absuelve a Judas. Su elección fue suya, y las consecuencias también lo serían. Y vaya si hubo consecuencias. La narrativa bíblica nos muestra que, una vez que Jesús fue condenado, el peso de la realidad cayó sobre Judas como una losa. Mateo 27, versículos 3 al 5, nos relata su trágico epílogo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este es un punto crucial y a menudo malentendido. Judas sintió remordimiento, sin duda. Devolvió arrepentido. Dice el texto: reconoció su pecado. He pecado entregando sangre inocente. Pero este remordimiento no se tradujo en un arrepentimiento genuino que busca la restauración con Dios. Comparen esto con Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, lloró amargamente, pero luego buscó y recibió el perdón y la restauración de Jesús. Judas, en cambio, fue consumido por la culpa y la desesperación. La respuesta fría y cínica de los sacerdotes: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Le mostró que aquellos a quienes había servido no tenían interés en su alma, solo en su utilidad. El dinero, que tanto había anhelado, ahora le quemaba en las manos. Lo arrojó en el templo, un gesto vacío que no podía borrar la mancha de su traición. Y en su desesperación, en lugar de correr hacia la misericordia que Jesús siempre ofreció, corrió hacia la soga. Su tristeza, como dice 2 Corintios 7:10, fue la tristeza del mundo, que produce muerte. No la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Si la historia de este remordimiento sin esperanza te ha conmovido y quieres que exploremos más a fondo la diferencia entre la culpa destructiva y el arrepentimiento que restaura, házmelo saber en los comentarios. Tu feedback es oro puro para nosotros. Y si aún no lo has hecho, este es un gran momento para darle like al video y suscribirte. Queremos que seas parte de esta conversación. La muerte de Judas es una tragedia dentro de una tragedia mayor. Un hombre que tuvo el privilegio de caminar con la luz del mundo, eligió la oscuridad, y esa oscuridad lo consumió. Pero su historia no termina con su último aliento. Su legado, y cómo los primeros cristianos lidiaron con el vacío y la mancha de su traición, nos ofrece lecciones finales sobre la resiliencia de la fe y la soberanía inquebrantable del plan de Dios. La historia de Judas es una advertencia sombría, pero también un telón de fondo contra el cual la gracia y la redención brillan aún más. ¿Qué aprendemos de su caída? ¿Y cómo la comunidad de fe sigue adelante incluso después de las traiciones más dolorosas? Esto es lo que desvelaremos al concluir nuestro viaje. La traición y el suicidio de Judas Iscariote dejaron una herida profunda en el corazón del naciente movimiento cristiano. Uno de los 12, un compañero de camino, había caído de la manera más estrepitosa. Pero la misión de Jesús, el plan de redención, no podía ser descarrilado por la falla de un hombre, por trágica que fuera. En el libro de los Hechos, capítulo 1, vemos a los apóstoles, liderados por Pedro, enfrentando la necesidad de restaurar el número apostólico. Pedro, citando las Escrituras, habla de Judas. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Hechos 1:17-20. Eligieron a Matías para ocupar el lugar de Judas, no para borrar la memoria de la traición, sino para afirmar que la obra de Dios continúa, que su iglesia se edifica incluso sobre las ruinas de nuestros fracasos. La elección de Matías es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la resiliencia de la fe. Entonces, ¿cuáles son las lecciones imperecederas que podemos extraer de la oscura y compleja historia de Judas Iscariote? Lecciones que resuenan con una urgencia vital en nuestros
Días. Primero, la vigilancia del corazón. Judas caminó con Jesús, vio milagros, escuchó la verdad de sus labios, y aún así su corazón se desvió. Proverbios 4:23 nos implora, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nadie está inmune a la tentación, sin importar cuán cerca externamente parezcamos estar de Dios. Debemos examinar constantemente nuestras motivaciones, confesar nuestros pecados ocultos, y no permitir que la codicia, la amargura, la desilusión o la ambición echen raíces. Las pequeñas concesiones, los pequeños robos del alma, pueden llevarnos por un camino de perdición. Segundo, el peligro de las expectativas, no cumplidas mal gestionadas. Si Judas esperaba un Mesías político y se frustró con el reino espiritual de Jesús, su historia nos advierte sobre imponer nuestros planes a Dios. Cuando Dios no actúa como esperamos, la prueba es si nos sometemos a su soberanía o si permitimos que el resentimiento nos aleje. Tercero, la diferencia vital entre remordimiento y arrepentimiento. Judas sintió un remordimiento aplastante, pero lo llevó a la desesperación y la autodestrucción. Pedro sintió un dolor profundo por su negación, pero lo llevó al llanto, a la confesión y a la restauración por la gracia de Jesús. El verdadero arrepentimiento siempre mira hacia la misericordia de Dios, sabiendo que su perdón es más grande que nuestro pecado. Si has caído, si has fallado, no corras hacia la soga de la desesperación, corre hacia los brazos abiertos del Salvador. Cuarto, la responsabilidad personal dentro del plan divino. La traición de Judas estaba profetizada, sí. Era necesaria para el cumplimiento del plan redentor. Pero eso no lo convierte en una marioneta. Él tomó sus decisiones. Dios, en su soberanía, puede usar incluso nuestras peores acciones para sus buenos propósitos, pero nosotros seguiremos siendo responsables de esas acciones. Quinto, la gracia, siempre disponible, hasta el último momento. Desde la bolsa común, hasta el beso en el huerto, pasando por la última cena, Jesús le dio a Judas múltiples oportunidades implícitas y explícitas para cambiar de rumbo. La gracia estuvo allí. La elección de rechazarla fue de Judas. La historia de Judas Iscariote no es solo una tragedia antigua, es un espejo que refleja las luchas eternas del alma humana. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestras propias áreas de vulnerabilidad y a aferrarnos con más fuerza a aquel que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hemos viajado juntos a través de una de las narrativas más oscuras y complejas de la Biblia. Si este análisis de Judas, el traidor que pudo haber sido mucho más, te ha impactado, te ha hecho reflexionar o te ha enseñado algo nuevo, te pido 3 cosas muy sencillas pero poderosas. Dale like a este video. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Deja un comentario abajo. ¿Qué lección de la vida de Judas te resonó más? ¿Hay alguna pregunta que aún tengas? Queremos crear una comunidad de diálogo y aprendizaje. Y lo más importante, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Tenemos mucho más contenido profundo, bíblico y transformador preparado para ti, diseñado para ayudarte a crecer en tu fe y entendimiento. No te lo pierdas. Además, comparte este video con tus amigos, familiares, en tus redes sociales. Nunca sabes quién podría estar necesitando escuchar precisamente este mensaje. ¿Traidor inevitable o pieza clave de un plan divino? Quizás la respuesta sea ambas cosas. Pero la lección más grande es que, independientemente de los planes soberanos de Dios, nuestras elecciones diarias, la condición de nuestro corazón y nuestra respuesta a su gracia definen nuestro destino eterno. Elige la vida. Elige la luz. Elige a Jesús.